buenos días, trader. Feliz semana para todos. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 10, son las 8:16 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado. Como todos los días, lo primero que hacemos es revisar el calendario de Forex Factory. Tenemos acá el calendario, solamente tenemos a la 1:30 una intervención de Brainerd por parte del FOMC. Okay, siguen las noticias del FOMC, intervenciones casi que cotidianas ahora. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq en este momento, 36.86, es mayor a lo que vimos el día viernes. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 31.73. Okay, también mayor a lo que vimos el día viernes. Una vez que hemos revisado el contexto, faltó el volumen, el micro de Nasdaq, volumen 340.000 transacciones. El volumen para el micro del S&P 500, 215.000 transacciones, ambos valores mayor a los del día viernes y mayor al promedio que hemos manejado hasta ahora, ¿ok? Entonces, una vez que ahora sí hemos revisado el contexto general, noticia, volatilidad y volumen, vamos a revisar la dinámica del viernes. En este caso comenzamos con el micro de Nasdaq como todos los días. Y empecemos entonces. Fíjense, al momento del análisis del viernes teníamos interesantemente esta estructura, ¿ok? Vamos rápidamente para que lo veamos. Estábamos acá 8.15 aproximadamente en este movimiento, muy cercano a los 11.518.50. Y habíamos visto que ya un testeo a la zona de 11.450 en el premercado, recuperando rápidamente el precio de cierre, y estaba aquí la lucha en ese momento. Ok, importante ver que en ese momento estábamos entre máxima y mínima, y interesante también ver un máximo que había dejado acá este fallo en el premercado, en este caso asiático, que íbamos a tomarlo como final del objetivo del movimiento. Fíjense entonces que si abrimos un poco más el gráfico, que está bien extendido, teníamos unas zonas donde el precio, el escenario 1 partía con la toma de los 11.518.50, ok, tomando como objetivo de precio ya esta zona de los 11.662, 562, perdón. Les dije que iba a ser un poco conservador porque esta estructura estaba marcando acá un fuerte rechazo. Vemos que había un movimiento posterior que nos podía estar acercando a los 11.630, sin embargo era una extensión que perdía probabilidad en la medida que avanzaba. Entonces fíjense, el escenario 2 también estaba planteado con el fallo en el acercamiento de los 11.450, ¿okay? Que había sido un precio importante, donde comenzó este movimiento desde el día jueves, y el viernes, desde el miércoles, perdón, el jueves retrocedió hasta acá, y el viernes vimos entonces este toque otra vez a esta zona importante, donde el fallo nos podía acelerar un movimiento escenario 2. Sin embargo, evidentemente había que esperar que sucediera. La dinámica arranca un poco antes de la apertura, hace el movimiento, ok, nos da un objetivo, y desde este punto, vean que ya la dinámica de precio nos marcaba un fuerte rechazo acá, y emprende un movimiento totalmente dinámico y gran trayectoria, que traspasa la zona de escenario o de soporte que teníamos hasta ese momento de 11.450. Vamos a ir cerrando para ver esto. Y fíjense entonces cómo el movimiento nos lleva en una sola vela hasta el precio de 11.360 aproximadamente, que era la otra zona. Vamos a ir cerrando esto. La otra zona, exactamente 11.363, que la teníamos marcada. Aquí el precio se detiene, intenta un movimiento, acercarse a la siguiente soporte. Sin embargo, la apertura ya se genera por debajo de estos niveles y continúa la aceleración del movimiento, traspasando ya toda esta zona que teníamos importante, inclusive buscando un freno en los 11.170, que también son zonas que teníamos acá importantes en la dinámica del precio que teníamos marcada en la historia. Y el sell-off continúa con mucha fuerza hasta acercarse a unos precios de 10.950, esta zona, la última zona de defensa del comprador antes del mínimo relevante de swing que tenemos en los 10.890, ¿ok? Entonces veamos cómo este movimiento activa un sell-off. Esta zona activa una zona de 20 importante sobre los 11.560 y empieza el sell-off, ¿ok?
Y la mínima de la sesión quedó en 11.043.25 y la máxima quedó en 11.577, ¿ok? Una gran cancha de juego. El precio está, fíjense acá, vamos a ir abriendo y cerrando porque esto está bastante amplio el gráfico. Fíjense entonces, para hacerlo lo más breve posible, vemos como en la apertura se genera un gap a la baja donde intenta recuperar la mínima. Sin embargo, falla, retrocede un poco, vuelve a tomar soporte en la mínima. Vieron cómo todo esto sucede. Y empieza una batalla, como siempre les comento, entre el precio de cierre y en este caso la mínima de la sesión por el control del precio. Y estamos en este momento justo en esa zona. ¿Ok? Se ha mantenido un rango un poco errático. Si marcamos toda esta zona entre cierre y mínimo, ¿ok? El precio ya recuperó el gap, cerró el gap en este pivo pequeño que está acá. Exactamente cierra el gap. Ok, ya no tenemos un vacío allí. Ahora el precio está estructurándose por encima de la mínima, muy cercano, y la batalla sigue aquí. Entonces, en función a esta estructura que tenemos, el escenario 1, mayor probabilidad, es la continuación bajista al fallo de la mínima de la sesión, que nos puede estar llevando rápidamente a los 10.950. ¿Ok? Si esto no toma soporte acá, recuerde que es una zona donde comenzó este rally defensivo. ¿Okay? Vean todo lo que sucedió desde este punto. Podemos estar acercándonos acá para confirmar soporte en esta zona. Si esta zona de 10.950 falla, como evidentemente no tiene el soporte, entonces vamos a venir a testear la mínima. Aquí podemos tener bastante influencia y volatilidad, más de la que tenemos en este momento. Y si esto no soporta el precio, que es el último mínimo relevante, entonces nos vamos a mover con mucha fuerza a los 10.800, ¿ok? Que sería el objetivo de esta extensión del precio, ¿ok? Y aquí abajo no tenemos precios relevantes donde apoyarnos. Por otra parte, si el precio en esta reacción o en esta lucha, vamos a de nuevo abrir, en esta lucha el precio recupera el precio de cierre, ¿ok? Y técnicamente la sesión se coloca en positivo, vamos a tener un movimiento defensivo, ¿ok? Como escenario 2 de menos probabilidad, pero quizás si se genera puede ser también muy rápido hasta los 11.232 y una extensión que nos puede estar acercando un poquito más arriba hasta los 11.285, ¿ok? Importante ver esta dinámica de precios. Recuerden que estamos dentro de la máxima y la mínima en esta cancha de juego, y esto aproximadamente, esta zona, acá es la mitad de la cancha. El precio se está estructurando de una manera bastante interesante para una continuación hasta acá, pero la única probabilidad que lo veo, o la única ejecución, es que tome al alza el precio de cierre. Por otra parte, entonces pasamos al SP500. Básicamente tenemos la estructura muy parecida. Buscamos la flecha, fíjense, empezamos acá, vamos a abrir el gráfico para entender que hablamos el viernes. Fíjense, entonces teníamos acá el viernes 8.15, 8.30, en este movimiento teníamos una zona de los 3.760 como una zona importante que se estaba marcando como una resistencia, ¿ok? Inclusive un poco antes del premercado de nuestro análisis estábamos todavía aquí exactamente. La toma de este punto al alza iba a llevarnos un escenario 1, que también era el más probable en esa forma. Sin embargo, como les comenté, iba a ser conservador hasta los 3.770 aproximadamente, ¿ok? Así que básicamente es el precio que tenemos marcado acá. Fíjense que justo allí encuentra también, como pasó en Nasdaq, un poco antes de la apertura, un movimiento hasta allá arriba y retrocede con mucha fuerza, no se genera el movimiento de extensión y traspasa con mucha fuerza. Entonces todos estos niveles de precio pasa a la mínima con mucha fuerza, que era donde se aplicaba el escenario 2, nos da el escenario 2 básicamente, pero ya el movimiento era antes de la apertura, y la extensión que estaba planteada hasta los 3.710. Fíjense entonces, abrimos aquí de nuevo, como esa zona de los 3.710 empieza a generar una influencia donde el precio quería frenarse. Sin embargo, el movimiento en la apertura se genera desde ahí arriba y continúa el sell-off, buscando niveles de precio inferiores de soporte, o testeando todas esas zonas, pero pasando con mucha fuerza, no encontrando soporte en ninguna de ellas. Fíjense que está en los 3.670, el precio llega exactamente aquí, se detiene, vuelve a buscar quizás recuperar los 3.786, perdón, 3.687, y falla. Ok, aquí de nuevo la resistencia, es una zona que vamos a tener hoy protagonista para nuestra dinámica,
y continúa el sell-off de acá, testeando zonas más abajo, 3640, inclusive llegando a los 3623, una zona importante que ha tenido el precio también en la historia más reciente, ¿ok? Como una zona importante de soporte. Ya viene, la testeó, fíjense esto, que la testeó dos veces, inclusive hasta hace par de horas atrás. También la apertura se generó con un gap a la baja desde el punto de los 3640, donde rápidamente es recuperado, inclusive cierra el gap hasta hace unas horas atrás, par de horas atrás. El contexto entonces general lo tenemos: la máxima entre 7.76, la mínima entre 6.30 y 2.25. El precio lo tenemos en una gran lucha interesante acá dentro de esta zona de máxima, de mínima y precio de cierre. Como siempre les comento, vemos este contexto: precio de cierre, precio mínimo, el precio está aquí y justo tenemos en el medio de esa zona los 3640 como el precio más sensible de este nivel. Sin embargo, en función a esta estructura, el escenario 1 sigue siendo bajista, evidentemente porque está marcando simplemente un freno acá, pero en esta batalla no sabremos el desenlace, ¿ok? El escenario 1 es más probable en función al rompimiento de la mínima de la sesión, que nos puede llevar rápidamente a los 3623, pero el objetivo se acabaría en los 3590, buscando el soporte un poco más profundo, ¿ok? También de esta zona que tenemos de donde arrancó el rally, algo parecido a lo que tenemos en Nasdaq. Fíjense también algo importante, que si este precio no soporta los 3590, vamos a entonces a venir a testear como objetivo de precio final o esta extensión el mínimo relevante del swing de octubre 2, que es los 3571. Si por alguna razón el precio entonces en esta lucha, en esta batalla entre compradores y vendedores, el comprador toma un poco de control y rebote, vamos a tener entonces como escenario 2 un movimiento sobre los 3653, donde sería escenario 2 hasta los 3670, algo bien corto, ok. La lucha del comprador tiene que ser bien contundente para que pueda ir escalando estos niveles, y una extensión del movimiento que nos puede estar acercando a los 3687, que fue este último punto importante de fallo, ok. El precio está entre máxima y mínima, buscando dirección sobre una zona importante de lucha, ¿ok? Importante ver también cómo se está estructurando este swing acá. No sabremos cuál va a ser la cantidad de retroceso que podamos tener. Y por otra parte, el petróleo, interesante también ayer, el viernes, como les comenté. Fíjense que si abrimos acá rápidamente y buscamos la flecha, estábamos en el momento del premercado, 8.30 por acá, 8.15 en este movimiento. Y era interesante ver que estábamos encima de la máxima de la sesión en ese momento y un cercano a los 8.990. Y era interesante ver que el escenario 1 iba a partir desde la máxima de la sesión, que en ese momento, y que básicamente iba a ser el precio de protagonista para los dos escenarios. Y fíjense que era importante ver que en ese momento podíamos tener grandes retrocesos correctivos, básicamente, para una mayor continuación alcista. Por eso estaba aquí. Fíjense que el movimiento viene, testea el soporte que estaba acá, retrocede como una vela muy fuerte que no llega al precio que teníamos como primer punto de escenario 2, y desde aquí vuelve a recuperar su zona de máxima y emprende el movimiento justo desde el escenario que habíamos planteado. Les comenté que era importante ver si traspasaba los 89.90 de nuevo, porque teníamos cielo abierto hasta estos niveles de 91.10. Fíjense que una vez que recupera los 89.90, en 3 movimientos alcanzamos acá a los 91.10. Y posteriormente la fuerza que obtiene durante estos movimientos tiene continuación y traspasa niveles de 91.87. Fíjense cómo en este momento el precio intenta detenerse acá y continúa, ¿ok? Generando un movimiento un poco más elevado, de mayor trayectoria, hasta los 93.36, ¿ok? Que es el punto máximo. Exactamente la máxima quedó en 93.33 y este pivo pequeño quedó sobre los 93, 56, 59, 60 por acá. Importante ver que este punto retrocede con mucha fuerza a esta zona que está planteando como un soporte menor en este momento. Estamos testeándolo quizás en los 91.63 y los escenarios parten en este momento, en este caso el escenario 1, sobre el
pivot que dejó acá en Europa, ¿ok? Sobre los 92.61, 92.60. Si el precio recupera esta zona, vamos a tener fuertes movimientos sobre la máxima que está en 93.33, justo en el precio de cierre. Es el mismo nivel, el mismo precio. Y fíjense que estaba muy cerca de uno de los que ya teníamos medido. Y entonces este punto nos va a acelerar el movimiento hasta los 93.88. Y bueno, de aquí para arriba tenemos la siguiente zona relevante de resistencia, está en los 96.10. ¿Ok? Importante ver cómo es la reacción a estos niveles de precio y cuál es la volatilidad que se va a generar acá. Por otra parte, el escenario 2 sería con el fallo de los 91.80 aproximadamente, porque hay un soporte ligero acá, inclusive un poco más abajo, 91.60, estaría activando el escenario 2, que nos llevaría a testear esta zona de soporte ligeramente, pero el objetivo se acabaría en los 89.90, que fue el punto inicial del rally del viernes. ¿Okay? Este es lo que le traigo para hoy, muchachos. Es todo por hoy, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.